Año 1962 en el torneo de candidatos de Curazao. Se enfrentan con las piezas blancas Mijail Tal versus piezas negras Paul Keres, un jugador considerado como el campeón sin corona por su pero extraordinaria fuerza de juego. Este torneo se jugó para ver un retador al título mundial para Mijail Botvinnik, el patriarca. Inicia tal con E4, responde Paul Keres con E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, A6, la variante Murphy, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, hasta aquí todo teórico, enroque, C3, la casilla de escape para el alfil en caso de un caballo A5 y además preparando un potente D4. Paul Keres responde con D6, H3 por parte de Mijail Tal para evitar la clavada en G4 y caballo A5. Más tarde, de acuerdo a la teoría o lo que se ha ido puliendo en relación a esta, se ha demostrado que caballo D7 ha logrado cierta popularidad. Pero bueno, es la variante Chigorin que juega Paul Keres buscando eliminar la pareja de alfiles y sacando el caballo de C6 para provocar C5 y tener un buen control sobre la casilla D4. Alfil C2 juega Mijail Tal, C5, D4, caballo D7, caballo del B al D2, C por D4, C por D4, caballo C6 y A3. Bueno, aparentemente lo que busca esto es evitar en primera instancia un caballazo en B4. Pero bueno, en una ronda anterior a esta, Tal intentó jugar de otra manera, la cual fue caballo B3. Y bueno, se dio la posición luego de A5, alfil E3 y A4, estimándose como una posición de igualdad. Entonces Mijail Tal intentó hacer otra cosa, y es que juega este A3 en la posición. Ahora bien, un mejor enfoque de esta propia configuración hasta ahora en el tablero es haber jugado algo como D5, ya caballo B4, entonces alfil B1, A5, A3, caballo A6 y B4, que es una jugada bastante buena, considerando que los cambios no son del todo eh, fiables para las negras, puesto que vendría un torre por torre en A8, así es que B4 parece una jugada bastante interesante y una posición muy pero muy activa para las blancas. Pero bueno, es A3 lo que juega Mijail Tal, E por D4 por parte de Paul Keres, caballo B3 para poner un caballo en una casilla más coherente para poder capturar también en D4, caballo del D al E5, caballo del F por D4, alfil F6 y alfil D2. Esta jugada es una pequeña imprecisión porque en realidad es un anticipo del desastre que puede llegar a venir. ¿Por qué? Porque lo más sencillo aquí era simplemente jugar algo como caballo por C6, ya caballo por C6, entonces un F4. Y le voy a dar buenas chances de todas maneras a las blancas, no obstante la debilidad que existe en B2 con este alfil que realmente es un cuchillo apuntando contra ese pobre peón en la columna B. Pero bueno, esta jugada no es del todo precisa. Alfil de 2, caballo por D4 por parte de Paul Keres, caballo por D4 por parte de Mijail Tal y caballo de 3. Algo que Mijail Tal juega, caballo C6. Lo que busca con esta jugada Mijail Tal, además de amenazar a la dama, es haber evitado otro tipo de continuaciones, como por ejemplo un alfil por D3, a lo que hubiese seguido Paul Keres con alfil por D4 y a un torre B1. Nótese lo pasiva que está la torre. Algo como dama F6, apuntando
en F2 con el alfil y la dama y además apuntando en B2. Por tanto, juega caballo C6 en vez de alfil por D3. Continuó Pulkeres con caballo por F2 y Mijail Tal juega dama F3. Claro, porque a la captura inmediata de la dama, entonces las negras tendrían jugada similar. Así es que la opción aquí, en lugar de, que fue lo que jugó Mijail Tal, dama F3, algunos podrían estar considerando otro tipo de jugada, como por ejemplo un dama H5, pero esto no es para nada mejor, puesto que viene caballo por H3 jaque y a un rey H2, entonces un G6. O podemos ver la continuación que a lo mejor algunos de ustedes estaban mencionando, que es esta, que tampoco es mejor, a un caballo por D8, entonces, como les dije, un caballo por D1, y claro, las blancas intentarían vender su pieza lo más caro posible, caballo por F7, entonces vendría un alfil D4 jaque, y a un rey H2, un caballo por B2. Entonces la posición de las piezas negras del bando de las negras es bastante superior ya. Así es que ante toda esta combinación de caballo amenazando a la dama, es que Mijail Tal saca su dama, que estaba siendo amenazada por el caballo en F2, y la mueve a una casilla que él estima activa como F3. Continuó la partida con caballo por H3 jaque por parte de Keres, rey H2, alfil E5, jaque, caballo por E5, D por E5, torre de E al D1, caballo F4, G3, caballo E6, alfil C3, amenazando al peón y amenazando a la dama con la torre en D1. Paul Keres juega dama G5, torre D6 juega Mijail Tal, Paul Keres juega dama H6 jaque, rey G1 y caballo D4. Esta es una jugada realmente bombástica, puesto que con esto las negras sí o sí ganan material. Ahora las blancas están completamente perdidas. Continúa la partida con torre por H6, caballo por F3 jaque, rey F2 y G por H6. A lo que continuó Mijail Tal con rey por F3, Paul Keres juega torre E8, torre H1, rey G7, alfil B3, alfil B7, alfil D2 amenazando ahí al peón de H6, F5, torre por H6, torre de la al D8, las torres de Paul Keres están comenzando a activar, torre B6, alfil por E4, jaque, rey E2, alfil F3, tremenda jugada, pero tiene una lógica fundamental, que es desviar al rey de la defensa de su alfil en D2, rey E1, F4, perdón, alfil C3, F por G3, torre por A6, torre D4, impresionante jugada de Paul Keres. Obviamente comer esa torre es catastrófico por la columna que se abre en E, torre A7 jaque, rey H6, Mijail Tal juega torre F7 y es él quien abandona la partida, puesto que no espera a la continuación más lógica para Paul Keres, que es torre F4, lo cual sentencia la partida absolutamente. En relación al choque entre estos dos monstruos, los enfrentamientos entre ambos son siempre memorables, o siempre fueron memorables en realidad. Unas pocas rondas más tarde, y esto como dato anecdótico, Mijail Tal, afectado por una enfermedad, se vio obligado a retirarse del torneo y con esto
allanó completamente el camino para que fuera Tigran Petrosyan quien se convirtiera finalmente en el retador de Mikhail Botvinnik. Espero hayas disfrutado de esta partida tremenda entre estos dos colosos del ajedrez mundial de todos los tiempos. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestra página de Facebook que está siempre en la descripción del video. Nos vemos en una próxima entrega. Chau chau.